Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, concluyó su visita a Taiwán reiterando la amistad y cooperación de Estados Unidos. El índice del empleo en junio muestra un descenso, pero los analistas afirman que todavía persiste un mercado robusto de trabajo. Y los estudiantes en Panamá vuelven a clases luego de una huelga de maestros que duró más de 3 semanas. Hoy es miércoles 3 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, concluye su visita a Taiwán luego de reunirse con sus principales autoridades. Judith Martín Rodríguez tiene esta actualización. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, concluyó su rápida visita a Taiwán para continuar su gira por Asia, que la llevará a Corea del Sur y Japón. En Taipei, la capital de Taiwán, isla que China reclama como parte de su territorio, la líder demócrata se reunió con la jefa del Ejecutivo taiwanés, Tsai Ing-wen, y enfatizó en la libertad de visitar Taiwán. Solo espero que quede realmente claro que si bien China se ha interpuesto en el camino de la participación de Taiwán y en ciertas reuniones, entienden que no se interpondrán en el camino de las personas que vienen a Taiwán. Esa es una muestra de amistad, de apoyo, pero también una fuente de aprendizaje sobre cómo podemos trabajar juntos en una mejor colaboración. Más tarde, y ante los miembros del Parlamento taiwanés, Nancy Pelosi destacó el gran honor que significó para ella ser referida como una buena amiga de Taiwán, y es que durante su estancia, la presidenta Tsai le hizo entrega de una medalla por sus contribuciones al territorio insular. En tanto, la presencia de Pelosi en la isla dejó varias reacciones. El gobierno chino, el mayor oponente a esta visita, convocó al embajador estadounidense en Pekín, Nicholas Burns, para advertirle que su país está jugando con fuego, a tiempo que la administración de Xi Jinping emprendió una serie de operaciones militares en torno a la isla de Taiwán, provocando una escalada de las tensiones ya existentes en el estrecho de Formosa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En otra noticia, la Casa Blanca reaccionó al viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, asegurando que no significa un cambio en la política hacia China. El reporte con Jorge Agobián. En medio de las amenazas de China por la llegada a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, junto a una comisión del Congreso estadounidense. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, advirtió que Washington está preparado para manejar, según dijo este funcionario, todo lo que Beijing decida hacer. También advirtió este funcionario que esperan que las acciones militares amenazantes de China continúen incluso tras la partida de esta delegación congresional que se espera sea este mismo miércoles. Desde la Casa Blanca, tanto Pelosi como un grupo robusto de legisladores, tanto republicanos como demócratas, han dicho que este viaje es consistente con la política estadounidense de larga data que mantiene relaciones diplomáticas abiertamente con China. Consideran además que no hay motivos para crear una crisis y aún más allá crispar la relación binacional entre los dos países. Todo eso mientras China considera que este viaje es una amenaza. Y hay que destacar, no es el primer viaje congresional de Estados Unidos, aunque sí el de más alto nivel que se realiza a Taiwán en los últimos 25 años. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobián de La Voz de América. En otra información,
En un momento en el que los estadounidenses sufren la inflación más alta de los últimos 40 años y el gobierno del presidente Biden trabaja para controlar el sobrecosto que los consumidores en el país deben pagar por alimentos, gasolina y alquileres, el empleo resulta ser uno de los mejores indicadores de la economía estadounidense. Sin embargo, las ofertas de empleo cayeron a su nivel más bajo en los últimos 9 meses. La más reciente encuesta de vacantes y rotación laboral realizada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos asegura que en junio se redujeron más de 600,000 puestos de trabajo en el país, lo que significa la menor cantidad de puestos disponibles desde septiembre de 2021. Y la pronunciada caída en la oferta de trabajos es la mayor desde comienzos de 2020, cuando fue declarada la pandemia. Sin embargo, algunos especialistas como Nick Bunker, director de investigación económica de Indeed Hiring Lab en Washington, D.C., asegura que el mercado laboral aún favorece a los trabajadores y en una entrevista con la agencia de noticias Reuters aseguró textualmente: puede que el mercado laboral se esté enfriando, pero el descenso de la temperatura está lejos de ser un desplome. En junio, más de 4 millones de empleados estadounidenses renunciaron voluntariamente a sus puestos de trabajo y los despidos disminuyeron a nivel nacional, lo que respaldaría la hipótesis de Booker. La métrica del empleo en el país es uno de los principales indicadores estudiados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, para tomar las medidas económicas con las que el gobierno del presidente Biden espera controlar la inflación en el país. Sintonizan La Voz de América y hoy continuamos con este especial de La Voz de América, Utopía Migratoria. Y en esta segunda entrega está la historia de un inmigrante que relata otros peligros que enfrentan por falta de recursos para ser recibidos en ciudades santuario como Washington, D.C., quedando desamparados en un país extraño. Diva Lizette Cash tiene los detalles. Pues me atacó y me pegó un puño súper duro. Un puño en el ojo recibió Luis Huertas en Washington, D.C. El hecho ocurrió días después de que el inmigrante arribara procedente de Texas en uno de los buses enviados por el gobierno de ese estado, que sigue expulsando migrantes indocumentados de su territorio. Sin un lugar donde pasar la noche ya en la capital estadounidense, no tuvo más remedio que dormir en la calle. Entonces ahí ya fue donde empezó como otra odisea más en esta estadía aquí en este país. Sin documentos, Luis no recibió atención médica inmediata. Este caso no es la excepción, reconoce el gobierno local, y aunque Washington, D.C. es una ciudad santuario, no tiene los recursos para atender el continuo flujo de migrantes y la alcaldía requiere urgente ayuda del gobierno nacional. Dinero, tiempo y esfuerzo humano para poder abarcar, porque el gobierno de D.C. solamente no va a poder cubrir esa necesidad. Solo entre abril y junio de 2022 han llegado al distrito cerca de 6,000 migrantes indocumentados. Organizaciones no gubernamentales como Carecen asumen parte de la carga. La entidad recibió algunos de los primeros buses, proveían orientación, alimentación y albergue por 3 días a los migrantes, pero la alta demanda ya desbordó toda expectativa. A la fecha son más de 140 buses que han arribado a Washington desde Texas y Arizona. Ya no tenemos los recursos para seguir ayudando. Entonces, cuando viene la gente, ahora, porque siguen viniendo, se va a encontrar que no hay mucho, hay menos de lo que había antes, y lo que había antes era poco. Recientemente, la administración de Joe Biden, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, asignó $1 millón para la recepción de la población indocumentada que llega a Washington. Pero incluso con estos recursos, para SAMU, la organización encargada de manejar el presupuesto en la ciudad, es imposible atender las necesidades de esta población. Entonces es esta parte, un concepto erróneo de lo que se van a encontrar acá. Inicialmente hubo familias que trajeron a los inmigrantes y los tuvieron en su casa. Nosotros tuvimos un albergue de 2 semanas para un grupo muy chiquito, pero oportunidades de tener a largo plazo vivienda para los inmigrantes nunca ha existido. Te lo juro. La misma conclusión a la que llega Luis Huertas después de lo que enfrentó. Es imposible cómo conseguir oportunidades, un trabajo, tal vez una vivienda, o sea, se le cierran a uno muchísimas puertas por solo el hecho de no tener papeles. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
Y les recordamos que mañana les ofreceremos la tercera y última entrega de este especial Utopía Migratoria. En otra noticia, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, comenzó a enviar buses con inmigrantes que cruzaron la frontera en su estado hacia Washington, D.C., en protesta por la falta de acción del gobierno federal. Paula Díaz con el reporte. El cruce de inmigrantes por Arizona se incrementó más del 100% entre el 2021 y lo que va del 2022, según las autoridades migratorias. Cientos de inmigrantes se entregan a la patrulla fronteriza diariamente en Yuma. Que caminamos hasta aquí para poder, ahí hay más de 1000 personas para entrar. Entonces llevamos 3 días ahí y vinamos para acá. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, siguió los pasos del gobernador de Texas y comenzó a transportar a los inmigrantes a la costa este para llamar la atención sobre el masivo cruce de indocumentados por la frontera y para protestar contra los planes de la administración Biden de poner fin al título 42. Desde entonces, los dos estados han enviado más de 100 autobuses con más de 3.700 personas a Washington, D.C. Washington no está preparado para recibir a tantísima gente y menos en donde los están dejando, a la intemperie. Si tienen refugios allá, si tienen gente que los espere, está bien. Activistas fronterizos afirman que la acción del gobernador de Arizona es una jugada política en tiempo de elecciones. Ducey ha enviado una serie de tweets a la alcaldesa de Washington en los que le dice que se lamenta por los 4.000 inmigrantes que han llegado a su ciudad, cuando en Arizona se han procesado 43.570 solo en junio. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y en Buenos Días, América, siguen las noticias. La sociedad civil demanda mayor transparencia ante la ausencia de detalles sobre acuerdos que podrían permitirle a Irán producir alimentos en Venezuela. Carolina Alcalde con el informe. El silencio del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la posibilidad de que el Estado venezolano proporcione a Irán 1 millón de hectáreas de tierra de cultivo, tal y como dijo la semana pasada a la agencia de noticias Tasnim, el viceministro de Interior para Asuntos Económicos de Irán, Mosseh Kushet-Tabar, ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad civil que en Venezuela exigen detalles y mayor transparencia en cuanto a los convenios bilaterales que se firman con otros países. Por lo pronto no se conoce bajo qué mecanismo pudiera proporcionársele tierras a Irán, pero el artículo 13 de la Constitución de Venezuela establece que el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni temporal o parcialmente, a estados extranjeros. Sin embargo, y consultado por La Voz de América, Juan Fernando Marrero, ingeniero agrónomo y experto en derecho agrario, explica que sí es posible que Irán explote tierras venezolanas a través de convenios que deben ser autorizados por el Parlamento. El Estado puede entregar, por ejemplo, por la vía de concesiones para la explotación. Lo ha hecho a lo largo de su historia con el tema petrolero, a compañías y empresas extranjeras, sean privadas o sean incluso empresas estatales. El problema con todo este asunto es que hay mucha opacidad. No hay detalles que nos permitan realmente definir con claridad los términos del acuerdo. Pero existe esa posibilidad. Durante su visita a Irán en junio, el mandatario venezolano firmó acuerdos de cooperación por 20 años en diversas áreas y al subrayar los proyectos conjuntos para producir alimentos en Venezuela y exportarlos a Irán, insistió en que el país cuenta con 30 millones de hectáreas de tierra para el cultivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Por otra parte, en Ecuador, diversas reacciones genera la aprobación de una ley de comunicaciones que en muchos niveles se califica como una ley mordaza. Giselle Jacome tiene el informe. El presidente Guillermo Lasso en campaña ofreció reformar la ley de comunicación que está vigente desde el año 2013 y que fue aprobada por la Asamblea del entonces expresidente Rafael Correa. Una ley que contempla sanciones que vulneran la libertad de expresión según analistas. Apenas asumió el cargo, el presidente Lasso envió el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que no tuvo los votos necesarios para ser aprobada, y a cambio se presentó un informe de minoría que fue aprobado apenas fueron posesionados los 2 vicepresidentes del Legislativo que son afines al expresidente Correa. Para el asambleísta Fernando Villavicencio, del oficialismo, el proyecto va en contra de la libertad de expresión. Que es un proyecto que en el tema central, en el corazón, apunta a penalizar
la opinión. Esto es gravísimo porque va en contra de estándares internacionales. Entre algunos de los puntos que señala la ley está el volver a tener un organismo que controle y analice los contenidos de los programas que se emiten en cualquier medio de comunicación. Un consejo consultivo del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Cabe anotar que este organismo ya existía y fue eliminado en tiempo del expresidente Lenín Moreno por vulneración de derechos. Otro punto en análisis es que la Defensoría del Pueblo podría ejercer acciones contra medios y periodistas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Y Honduras experimenta un lento desarrollo social y económico debido a los altos precios de los combustibles, la inflación y la falta de inversión extranjera. El reporte con Óscar Ortiz. Un informe del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, FOSDE, señalan que el 73% de los hondureños viven en pobreza y al cierre del 2022 este porcentaje cerrará en 75%, fundamental debido a los altos niveles de inflación que alcanzan un 10% y que en la cadena económica provoca el aumento en los precios de los productos de la canasta básica, el transporte y el costo de los carburantes. Ahora, con las consecuencias de la inflación, otro factor que retrasa el desarrollo social y económico en Honduras es la inseguridad jurídica y económica para cada hondureño, ya que cada vez se vuelve más difícil establecer un negocio o buscar insumos, explica el economista Emil Cárdenas. Los inversionistas consideran este factor por cuánto les afecta, tanto para conseguir ejecutivos y funcionarios que estén dispuestos a venir al país a correr ese riesgo. Otro de los problemas es el elevado precio del combustible que golpea el bolsillo de los ciudadanos, pese a que en las últimas semanas se reporta una disminución en sus precios. Ciudadanos como Carlos Ponce cuestionan estos incrementos y aseguran que todo debe volver a la normalidad. Es difícil para las familias, pues, porque acá todo sube y los salarios no. El costo de la vida es más caro. El gobierno de Honduras optó por implementar un subsidio a los carburantes y conseguir un descenso en los precios, y Hugo Noé Pino, integrante del Gabinete Económico, destacó. El gobierno ha estado haciendo esfuerzos muy fuertes en aumentar la inversión pública de tal forma de que esto a su vez tenga un efecto multiplicador en el sector privado y puedan crearse mejores y más fuentes de empleo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Ministerio de Educación de Panamá confirmó que más del 80% de la población escolar retornó a las aulas luego de levantarse el paro de los docentes. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. La ministra de Educación de Panamá, Maruja Gorday de Villalobos, destacó que más del 80% de la población escolar retornó a las aulas luego de que los docentes finalizaron el paro indefinido que mantenían desde hace 26 días en protesta por el alto costo de la vida y la corrupción gubernamental y luego de la firma de un acuerdo con las autoridades nacionales. En el documento, los educadores y el resto de los trabajadores de la educación se comprometieron a recuperar los contenidos académicos y retornar a los centros educativos a partir de la firma de este acuerdo, mientras lograron que se destinara el 6% del Producto Interno Bruto del país al sector de la educación. Esto ha marcado un hito en la historia de la educación porque sabemos, los docentes que tenemos ya un par de décadas en el sistema, del compromiso que había del 6% de la asignación del Producto Interno Bruto al sector de educación y que esa es una demanda que se conquistó en esta lucha. No obstante, la ministra Gorday de Villalobos recordó que en las áreas de difícil acceso el retorno a clases será progresivo debido al desplazamiento de los educadores y añadió que se continuará con una mesa de trabajo amplia para discutir otras problemáticas que afectan al sector. Que además del compromiso de retorno a clases implica el compromiso de los 22 acuerdos y de los 11 temas que se van a discutir a partir del día 13 de agosto en una mesa técnica ampliada donde podemos establecer una ruta. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Nick Kyrgios doblegó al local Marcos Girón el martes en el Abierto de Washington, que se juega aquí en la capital, en lo que fue el primer duelo de individuales por parte del australiano desde que disputó la final de Wimbledon. Menos de un mes luego de jugar su primera final en un torneo de Grand Slam, en el que cayó ante Novak Djokovic, Kyrgios derrotó a Girón por 6-2, 6-3.
Difícilmente ese resultado lo consuela tras caer en el duelo por el título en Wimbledon, pero al menos mejorará su confianza. Aquella era la oportunidad de oro para mí, dijo Kyrgios. Hay demasiadas cosas que debía haber hecho de una forma diferente. Creo que ahora he digerido ese partido, pero estoy haciendo las cosas correctas para colocarme de nuevo en esa posición. Pienso que lo estoy logrando y todo mi equipo me ayuda a conseguir esa meta, decía el tenista. Por otra parte, Naomi Osaka, 4 veces monarca del torneo de San José en California, comenzó su nueva participación con el pie derecho en su primer partido desde mayo al imponerse el martes 6-4, 3-6, 6-1 sobre Zheng Qinwen. La japonesa recetó 11 aces y levantó 7 de 8 puntos para quiebre en ese torneo sobre cancha dura que sirve como preparación para el Abierto de Estados Unidos. Osaka no había jugado desde el 23 de mayo cuando cayó ante Amanda Anisimova en la primera ronda del Abierto de Francia. Alguna vez ubicada en la cima del ranking, Osaka ha enfrentado dolencias en el tendón de Aquiles izquierdo desde aquel partido. En junio, al anunciar que no participaría en Wimbledon, dijo que la lesión persistía de una manera incómoda. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Esta semana llegó al mundo George Jetson. Jetson es el padre de familia en la serie televisiva animada Los Supersónicos, creada en 1962, sobre la vida de una familia en el futuro de 2062. En la serie, George Jetson siempre tuvo 40 años de edad, así que nació en 2022. Enhorabuena a sus padres que nunca aparecieron en el programa. Si no recuerdan a los Supersónicos, o si dicen no recordarlos, son de la misma época de los Picapiedra, de Don Gato, Maggie la Gorila, el Oso Yogi y su inseparable Bubu, Meteoro y Tiro Loco Magura. En la película Eternals del año pasado, Harry Styles hizo el papel de Eros en el universo cinematográfico Marvel. Según el diario británico The Sun, el hermano de Thanos regresará en 5 películas adicionales. El periódico dice que si las aventuras del personaje en la pantalla grande resultan un éxito de taquilla, el pago con bonificaciones de ganancias para Harry Styles podría superar los $100 millones. La banda BTS podría actuar en el extranjero mientras presta servicio militar, dijo el ministro de Defensa de Corea del Sur. El tema se está poniendo de moda en Corea del Sur en este momento, ya que el miembro más antiguo de la banda, Jin, cumplirá 30 años en 2023. Según una revisión de la ley, a las estrellas de K-pop reconocidas a escala mundial se les permitió postergar su servicio militar hasta los 30 años. En junio, la banda de 7 miembros anunció una pausa en sus actividades musicales para dedicarse a proyectos en solitario. BTS es la primera banda asiática en ganar el premio al Artista del Año en los American Music Awards y se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca el pasado mes de mayo para hablar sobre los crímenes de odio contra los asiáticos. Dakota Johnson, estrella de 50 Shades of Grey, regresará al cine como Madame Web. No se sabe mucho del nuevo proyecto de Sony y Marvel, a excepción de fotos que se han filtrado en las redes sociales. Dakota Johnson es hija de Don Johnson, uno de los 2 detectives de la serie Miami Vice. En 1980, Olivia Newton-John llega a la cima de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo con Magic. El tema compuesto por John Farrar pertenece a la banda sonora de la película Xanadu, protagonizada por Olivia y por Gene Kelly. El tema vendió más de 1 millón de copias en ese momento y recibió certificación oro. A esa película también pertenece All Over the World de Electric Light Orchestra, escrita por Jeff Lynne y que alcanzó el puesto número 13. Y en 2022, Liam Gallagher llega al puesto 18 con Everything's Electric. El tema perteneciente a Warner Records fue estrenado en febrero de este año. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.